Buenos días desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde le vamos a ofrecer la solemne Eucaristía correspondiente al primer domingo de Cuaresma. Jornada esta en que se celebra el rito de los catecúmenos, nuevos miembros en el nombre de del admisión Padre, en la y del Iglesia. Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Selena, ¿quién es Selena? Voy nombrando y hacéis así. María, Luna, Andrea, Shakira, Claudia Paola, Juan Miguel, Almari del Carmen, Virginia y María. ¿Qué pedís a la Iglesia de Dios? ¿Y qué otorga la fe? Esta es la vida eterna, que conozcáis al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Él, resucitado de entre los muertos, ha sido constituido por Dios dueño de la vida y Señor de todo el universo, visible e invisible. Pero no nos pediríais hoy esta vida juntamente con el bautismo si no conocierais ya a Cristo y quisierais haceros sus discípulos. ¿Habéis oído antes sus palabras? ¿Queréis guardar sus mandamientos? ¿Estáis unidos fraternalmente a la comunidad cristiana y habéis tomado parte en sus oraciones? Finalmente, ¿habéis cumplido todo esto para haceros cristianos? Vosotros que venís como padrinos de estos catecúmenos, ¿juzgáis en presencia de Dios que son dignos de que se les admita hoy a los sacramentos de la iniciación cristiana? ¿Estáis dispuestos a continuar ayudando con vuestra palabra y vuestro ejemplo a los catecúmenos de los que hoy habéis dado testimonio, a fin de que prosigan en el servicio de Cristo? Oremos. Te damos gracias, Padre misericordioso, por estos catecúmenos a quienes ayudaste de muchas maneras para que te buscaran. Y hoy, ante la Iglesia, responden a tu llamada. Concédeles, pues, benignamente que logren llegar con alegría a la plena realización de tu designio de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Entrad en la Iglesia para que tengáis parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios. Pues así comenzaba en el día de hoy, en este primer domingo de Cuaresma, esta Eucaristía donde, como decíamos, nuevos miembros de admisión en la Iglesia Católica. Preside el acto del día de hoy el prelado de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por sacerdotes de la propia diócesis. En el día de hoy intervienen como auxiliares del altar Juan Francisco Mata y Juan Manuel Rico. Como es ya habitual en nuestras retransmisiones litúrgicas, interviene en la parte musical el coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral, dirigido por el maestro de capilla, el canónigo Antonio Murillo. En el día de hoy acompañado al órgano por Clemente Mata. Como maestro de ceremonias se encuentra
encuentra el arcipreste de la Santa Iglesia Catedral, el canónigo José Ángel Moraño Gil. Es el momento de darle la bienvenida a los telespectadores de 13 Televisión, del canal regional 7 Televisión Andalucía y de las televisiones locales y provinciales que se unen a esta retransmisión eucarística. Así pues, queridos amigos, damos ya comienzo a esta celebración gloriosa. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra en el día de hoy del libro del Génesis. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios,
en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Seguidamente el Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. A continuación se dará lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde abundó el pecado, Lectura de la carta la de San gracia. Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de un solo hombre la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así, como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
Jesús ayuna 40 días y es tentado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el laredo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo dará culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos, permitid que dé la bienvenida particularmente a los que hoy han ingresado en la Iglesia por el rito de la admisión en el catecumenado y la pronta recepción del sacramento del bautismo. Sed bienvenidos, es vuestra casa, la Iglesia, ya como catecúmenos, y lo será de manera definitiva por medio del bautismo, porque el bautismo es la puerta de la Iglesia. Uno entra en la Iglesia por el sacramento del bautismo. Ya venís preparándoos durante un tiempo más o menos largo, porque habéis pedido libremente a la Iglesia: yo quiero recibir
el bautismo. Quiero ser cristiano, cristiana. Quiero pertenecer a la comunidad de los católicos en la Iglesia Católica. Y vuestros sacerdotes, aquí hay algunos de vuestros párrocos, o el responsable del catecumenado de adultos, pues han estudiado cada caso, os han acompañado, y en el primer domingo de Cuaresma venimos haciéndolo todos los años. Sois acogidos por el obispo en la Santa Iglesia Catedral para ser bautizados después en el tiempo de Pascua, como está previsto probablemente ya para cada uno de vosotros. Es una alegría grande para toda la comunidad, no solo para esta comunidad que hoy asiste a la misa en la Catedral de Córdoba, sino tantísimos miles de personas que siguen la celebración por televisión. A todos ellos les digo, alegraos, la Iglesia crece, cada día somos más en el mundo entero. Necesitamos esta buena noticia, sobre todo en países como los nuestros, donde la Iglesia ha tenido en otras épocas un gran vigor y mucha fuerza expansiva, pero hoy no la tiene tanta. Pues aquí están estos catecúmenos que se añaden, y en muchas catedrales e iglesias hoy en España y en el mundo entero, estos catecúmenos se apuntan y entran en la Iglesia y serán bautizados por miles y miles en el tiempo de Pascua. Cuando nos llega la estadística, cada año vemos que la Iglesia crece en varios cientos de miles por el mundo entero. Somos una familia muy grande y muy extendida por toda la tierra. Y aunque aquí el crecimiento sea menor, pero es significativo, y os damos la bienvenida, queridos catecúmenos, a vosotros que venís acompañados por vuestros padrinos y por vuestros párrocos o algunos de los catequistas que os han instruido en la fe cristiana. Lo más importante es conocer a Jesucristo, conocer sus enseñanzas, pero sobre todo conocer su vida y hacer propia la vida de Jesús. Y eso se aprende en una comunidad, en la parroquia, en un grupo apostólico, en una experiencia comunitaria, la que sea. Porque Dios no nos llama aisladamente, nos llama a cada uno, sí, pero nos llama en una comunidad que es la Iglesia. Y en la Iglesia iréis aprendiendo lo que hasta ahora habéis aprendido y continuaréis aprendiendo durante toda vuestra vida. Para los que ya estamos bautizados, la misa del domingo es un momento precioso de experiencia, de crecimiento, de escucha de la palabra de Dios, de pedir perdón de nuestros pecados y de ver a la comunidad cristiana viva en nuestro entorno. Esto todavía, y gracias a Dios, en todos los pueblos de España, en todas las parroquias, se celebra cada domingo y es motivo de gozo y de alegría. Esa es una formación permanente. Por eso cuando un cristiano se hace perezoso y deja de ir a misa, si no es solo un precepto de la Iglesia, es una necesidad vital, como el comer, como el beber, como la salud física. La Iglesia, que es madre y maestra, nos pone el domingo, la Santa Misa, para que acudiendo a ella nos alimentemos y vayamos creciendo durante toda nuestra vida. Pues vosotros, queridos catecúmenos que vais a recibir pronto el bautismo, no olvidéis nunca esta referencia, la misa del domingo. En un domingo, en una misa, en la Catedral de Córdoba, fuisteis recibidos como catecúmenos oficialmente y preparándoos de manera ya inmediata para vuestro bautismo.
Enhorabuena a vosotros y a la Iglesia, que ve crecer el número de sus hijos y llamados como estáis, catecúmenos y los ya bautizados, a la santidad de vida, a parecernos a Jesucristo en todo. En este primer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo, tentado por el demonio, y de fondo nos presenta el misterio del pecado. ¿Qué es eso del pecado? ¿Es algo feo, que está mal, incorrecto? El pecado sobre todo es darle la espalda a Dios, desobedecer sus mandamientos, decirle a Dios con palabras o sin ellas, no te quiero, prefiero mi gusto, mi capricho, aunque me vaya mal, pero prefiero lo que a mí me gusta a lo que tú me mandas. Y así entró la ruina en el mundo, porque Dios, como nos ha proclamado la primera lectura, hizo bien al hombre, varón y mujer los creó, y los puso en el paraíso, es decir, quería para ellos la felicidad. ¿Qué pasó? Que el demonio tentador vino a decirle a Eva y a Adán, pero no seáis tontos, ¿pero por qué obedecer a Dios? Tú haz lo que te dé la gana y serás más feliz. ¿No os suena? Porque hemos escuchado esa sugerencia cada uno de nosotros muchas veces en nuestro corazón. Pues eso viene del demonio. Aquellos ángeles caídos cuya tarea es apartar a los hombres de Dios. Y nosotros, tontos de nosotros, nos dejamos engañar muchísimas veces. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, en aquel engaño introdujeron como un apagón universal. Casi que la creación y el mundo entero quedaron colapsados, cortocircuitados. Si no fuera porque Dios ya en esa misma página anuncia la salvación. Dios no se ha quedado a gusto con esa catástrofe que el hombre ha introducido en la historia, sino que anuncia un Salvador, Jesucristo, que lo irá preparando durante siglos y siglos por medio de los patriarcas, los reyes, los profetas, hasta que eligió una mujer, María, y la preparó con todo tipo de gracias y de dones. Y cuando ella llegó a mayorcita, le pidió el consentimiento. ¿Quieres ser la madre de Dios? Ella, preparada en su alma, respondió generosamente, sí. Y ese sí de María nos ha traído la salvación. Porque de ella nace Jesucristo, el que, llegada a la edad adulta, muere por nosotros en la cruz. Y su muerte nos ha traído el perdón de todos los pecados, de todas las personas, de todos los tiempos. Es lo que ha reflexionado la segunda lectura. Por un hombre entró el pecado en el mundo y todos pecaron. Pero por un hombre nos viene la salvación. Y no hay proporción entre el pecado cometido y sus consecuencias, que han sido fatales, y la redención ofrecida por Jesús y sus consecuencias, que es la gloria, el cielo, para todos nosotros. Donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Muchas veces cuando analizamos la situación presente, que es en la que vivimos, o pasada, o futura, nos entra miedo, angustia, pesimismo. No olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios. Por muy mal que esté el mundo, el amor de Dios es más poderoso y es capaz de vencer todas esas dificultades. Confiemos en Dios. No nos dejemos engañar por el demonio que sigue diciéndonos: tú no puedes, tú no sabes, esto no tiene arreglo, esto va a peor cada vez. No, porque si es verdad que somos pecadores, empezando por el que os habla, más verdad todavía es que el Hijo de Dios ha venido a buscar a los pecadores y a darles el perdón. La Cuaresma es una predicación insistente a todo el pueblo cristiano. ¿Tú eres pecador? ¿Tú eres pecadora? Sí, Padre. Pues Jesucristo te ama y quiere perdonarte. Acércate al sacramento del perdón a lo largo de esta Cuaresma de manera más frecuente. Recibe el perdón de Dios. Es como una ducha de amor que te empapa el alma, te limpia, te fortalece, te impulsa hacia la vida nueva, que es la de ser hijo de Dios y que se recibe en el bautismo. Vosotros, catecúmenos, vais a recibir esta vida nueva en vuestra alma para toda la eternidad, que es el cielo, la vida eterna, como habéis pedido a la puerta de la catedral al entrar esta mañana. Pues bien, queridos hermanos, en el Evangelio aparece Jesucristo luchando cuerpo a cuerpo con el demonio. Qué listo es el demonio. Sabe cuáles son nuestros puntos flacos. No en Jesucristo, sino en nosotros, porque Jesús no tenía pecado. Y va y le dice, teniendo en cuenta una necesidad biológica, comida, estaba en el desierto, en ayunas, pero tú podías convertir las piedras en pan. Jesús le dice, pero no solo de pan vive el hombre, el alimento del alma es la palabra de Dios. Nos está enseñando a nosotros dónde tenemos que alimentarnos. Enseguida buscamos un buen gourmet. Vamos de viaje a cualquier sitio y ¿cuál es el plato típico? Y además nos lo fomentan y hacen bien los operadores turísticos. Pues hoy la pregunta es, Señor, ¿dónde puedo comer bien para que mi alma esté alimentada? Y nos dice Jesús, en la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, ten a tu alcance la palabra de Dios, que ese es el mejor alimento para toda tu vida y cada día de tu vida. Y seguirá el demonio diciéndole, pero si tú eres hijo de Dios, puedes poner a prueba a Dios, a tu Padre Dios, lanzándote desde una altura para matarse, claro. Pero Dios te cuidará y te librará del peligro. Como nos pasa a nosotros, ponemos a Dios a prueba muchas veces y tiene que hacer milagros continuamente, porque queremos vivir la vida cristiana sin oración, queremos tener virtudes cristianas sin ejercitarnos en ellas, queremos alcanzar el cielo yendo por caminos torcidos. Es decirle a Dios, oye, tienes que hacer un milagro. Y nos dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Procura vivir en sus mandamientos, en sus caminos, que eso es lo que te llevará al cielo, lo que te hará abrir tu corazón al bien de los demás, lo que te hará crecer en las virtudes. Cultiva la oración, el ayuno, la limosna, propias del tiempo de Cuaresma. No quieras que Dios te haga un milagrito continuo.
Les pasa a veces a los estudiantes, no han estudiado en todo el curso y al final rezan a la Virgen para aprobar. Menos mal que no aprueban, porque si no sería un escándalo. Pues un poco nos pasa a todos a otro nivel. Queremos que Dios nos conceda las cosas sin poner los medios. Y es que el demonio es muy tentador y muy engañoso. Y por último, que es el colmo, le dice el demonio: si tú me adoras, yo te daré todo. Es un pacto con el demonio. Algunos llegan a hacer ese pacto con el demonio. Y luego el demonio hace de ellos lo que quiere. Pero sin llegar a ese extremo, pues le dejamos al demonio que entre y jugueteamos con él. Y sí y no. Y Jesús responde: no. Solo a Dios adorarás. Solo a Dios darás culto. No puedes dar culto a tu gusto, tu placer, tus planes, tus egoísmos, tus vicios. Por ese camino vas a la ruina. En la adoración a Dios es donde encontrarás la verdadera libertad. Como veis, son enseñanzas muy prácticas para nuestra propia vida. Jesús quiso entrar en ese mundo de la tentación porque no es pecado ser tentado. Al contrario, comenta hoy San Agustín en el oficio de lectura, solo si somos tentados somos probados. Solo en ese caso podremos luchar y luchando alcanzaremos la victoria, que será fruto de la gracia de Dios y de nuestro mérito. La vida cristiana es una lucha continua. Y en esa lucha hemos de trabajar, concretamente ahora en la Cuaresma, para llegar a la Pascua renovados. ¿Tienes en tu corazón un afecto desordenado? Lucha, que eso si no, se te enquista y te aparta de Dios. ¿Tienes un deseo desordenado al dinero? Trabaja eso porque te aparta de Dios, aunque te parezca que no. ¿Tienes una adicción al internet, a la pornografía? Hoy muy frecuente, por desgracia. Lucha contra eso, porque te podrá. No digas, bueno, no pasa nada, si yo ya soy maduro, soy una persona que domino la situación. De eso nada. En el campo de la tentación no dominamos nada. El que lo domina es el demonio. Y Jesús hoy nos advierte, y la Iglesia en su predicación, no seáis tontos, no os dejéis enredar por el demonio, que os lleva a la perdición. La palabra de Dios, la adoración a Dios, y no tentar a Dios, sino hacer y cumplir sus mandamientos. Pues a la Virgen María os encomiendo, queridos catecúmenos, porque en la Iglesia tenemos madre. La Madre de Dios, Jesucristo, nos la ha dado como Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Encomendaos a ella en este tiempo ya inmediato. Os enseñen vuestros catequistas y párrocos alguna oración que aprendáis de memoria, además del Ave María. Y os servirá para toda vuestra vida darle a ella un beso cada día, porque es nuestra Madre del Cielo. Que ella os acompañe siempre. Que así sea. Oremos por estos queridos catecúmenos que piden los sacramentos de Cristo y también por nosotros pecadores, para que acercándonos a Cristo con corazón creyente y penitente, caminemos sin desmayo en la renovación de la vida. Para que en todos nosotros se signe renovar y encender el sentido de
verdadera penitencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que hemos muerto al pecado por el bautismo, salvado por Cristo, podamos mostrar su gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que estos siervos que confían en la misericordia de Dios con corazón arrepentido, se dispongan a salir al encuentro de Cristo Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que siguiendo a Cristo, que quita el pecado del mundo, sanen del contagio de este pecado y rompan todas sus ataduras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sean purificados por el Espíritu Santo y bajo su guía sean dirigidos a la santidad plena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, sepultados con Cristo por el sacramento del bautismo, mueran al pecado y siempre vivan para Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, acercándose al Padre, produzcan fruto de santidad y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el mundo entero, en favor del cual el Padre entregó a su amado Hijo, crea en su amor y a Él se convierta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para que el hombre esclavo del pecado alcance la libertad de tus hijos. Humildemente te rogamos por estos siervos tuyos que han experimentado los halagos de este mundo y las tentaciones del diablo, y ahora reconocen en tu presencia sus pecados. Por la pasión y resurrección de tu Hijo, arráncalos del poder de las tinieblas y, fortalecidos con la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, os ungimos con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ungimos uno por uno a estos catecúmenos con el óleo de los catecúmenos, y es la fuerza de Dios que les va a dar el bautismo en la lucha contra el mal y contra Satanás. Este rito es el rito del exorcismo, que nos da fortaleza en la lucha contra el demonio.
Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo
pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Salvador del mundo, que nos has guiado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Acisclo y Victoria y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Tres minutos sobre la 1 del mediodía, continuamos ofreciéndole la solemne Eucaristía correspondiente al primer domingo de Cuaresma desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Eucaristía que está siendo presidida por Monseñor Demetrio Fernández González y concelebrada por sacerdotes de la propia diócesis. En el día de hoy intervienen como auxiliares del altar los miembros del equipo de sacristanes de la Santa Iglesia Catedral, que en esta ocasión son Juan Francisco Mata y Juan Manuel Rico. El acompañamiento musical, como es ya habitual, corre a cargo del coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, dirigida por el canónigo Antonio Murillo, acompañado al órgano por Clemente Mata. En el día de hoy interviene como maestro de ceremonias el arcipreste de la Santa Iglesia Catedral, el canónigo José Ángel Moraño Gil. Monseñor Demetrio Fernández González en el día de hoy en su homilía ha comenzado diciendo: permitid que dé la bienvenida a los que han entrado en la iglesia. Entráis en la iglesia, dicho por el bautismo. Todos los años, en el primer domingo de Cuaresma, el obispo os acoge. La iglesia, en cada día somos muchos más. Cada año crece con cientos y miles de catecúmenos. Lo más importante, ha dicho, es conocer a Jesús. Eso solo se aprende en una comunidad, en una parroquia. Queridos catecúmenos, no olvidéis la misa del domingo, verdadero alimento de todo católico. Hoy, en este primer domingo de Cuaresma, nos presenta a Jesús tentando por el demonio. También Monseñor Demetrio Fernández González ha hecho referencia a la primera lectura, donde nos refleja la tentación por parte del demonio a Adán y Eva. Es muy importante el sí de María como Madre de Jesús,
puesto que ella nos trae la salvación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El amor de Dios es más poderoso, venciendo todos los inconvenientes. Recibe en esta Cuaresma en el perdón de Dios. Vosotros, catecúmenos, vais a recibir esta nueva vida, puesto que el alimento del alma es la palabra de Dios. La vida cristiana es una lucha continua. Finalmente ha concluido diciendo: encomendémonos a la Virgen, que ella os acompañe siempre. Esto ha sido grandes rasgos la homilía de Monseñor Demetrio Fernández González en este primer domingo de Cuaresma, donde hemos asistido al rito de admisión de nuevos miembros de la Iglesia. Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues hasta aquí nuestra retransmisión de la Eucaristía correspondiente al primer domingo de Cuaresma. Es el momento de manifestar un capítulo de agradecimientos, en primer lugar al Cabildo Catedralicio, que como siempre pone a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. Al coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral, que con sus cantos han dado solemnidad a este acto. Y cómo no, a las televisiones 13 Televisión, al canal regional 7 Televisión Andalucía, a las cadenas locales y provinciales que han compartido con nosotros este acontecimiento litúrgico. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo aquí en la Santa Iglesia Catedral, en realización Sergio Martín Barbarroja, en control de cámara Juan Miguel Toledano Murillo, en el sonido Javier Mateos Carrillo, y en los humildes comentarios el que les habla Francisco Pérez, que en nombre de todo ello les desean que pasen un feliz domingo de Cuaresma.